Buenos días. Continuando con las propiedades del gas natural, vamos a hablar un poco sobre la presión y temperatura pseudocrítica. Una serie de métodos han sido propuestos para determinar estas propiedades pseudocríticas cuando se conoce la composición de la mezcla gaseosa. Estos métodos suponen que cada componente contribuye a la presión y a la temperatura pseudocrítica en proporción a su porcentaje de volumen en el gas y a la presión y temperatura crítica respectivamente de dicho componente. Para el cálculo de la presión y la temperatura pseudocrítica vamos a realizarlo mediante la regla de Stewart-Burkhardt-Wood, el cual nos dice que la temperatura pseudocrítica es igual a la división de dos constantes propias de esta regla, y la presión pseudocrítica es igual a la temperatura pseudocrítica entre la constante J. De manera de ejemplo, tengo una tabla con una muestra de una corriente de gas, el cual en la primera columna tengo los componentes, en la segunda columna tengo un valor tabulado que es la fracción molar Y sub I, luego tengo la temperatura inicial Y sub I y la presión inicial PCI, que son valores que ya están tabulados. A partir de ellos tres vamos a hacer los cálculos que necesitamos para conseguir el valor de las dos constantes de la regla, que es J y K. Vamos a calcular la raíz cuadrada de la presión inicial, la raíz cuadrada de la temperatura entre la presión, la temperatura entre la presión, la fracción molar por la temperatura entre la raíz cuadrada de la presión, la fracción molar por la temperatura entre la presión y la fracción molar por la raíz cuadrada de la temperatura entre la presión. Una vez hecho todos estos cálculos, vamos a hacer la sumatoria de las últimas tres columnas. Con estas tres sumatorias vamos a calcular y a obtener el valor de J y de K para posteriormente obtener los valores de la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. Cabe destacar que estas presiones son sin corregir. Como nosotros tenemos presencia de impurezas en nuestra mezcla, hay que hacerle una corrección, y estas correcciones se hacen por el método que mejor se ajuste a cada corriente de gas. Tenemos el método de corrección por Wishart y Acid, y esta corrección se sustenta en las siguientes ecuaciones, donde tenemos dos condiciones: que el porcentaje de metano sea mayor o igual al 80% y que el porcentaje de nitrógeno sea menor o igual al 5%. La temperatura pseudocrítica reducida es igual a la temperatura pseudocrítica menos un factor de corrección. El factor de corrección es calculado de la siguiente manera: y nuestra presión pseudocrítica corregida es igual a la presión pseudocrítica corregida por la temperatura corregida entre la temperatura sin corregir. De manera de cálculo, tenemos entonces tres muestras, el cual le calculamos el factor de corrección para posteriormente calcular la temperatura y la presión pseudocrítica corregida. Con las presiones y las temperaturas pseudocríticas corregidas, vamos a calcular las presiones y las temperaturas pseudo reducidas. También tenemos el método de corrección por Carr, Kobayashi y Burrow, y nos dice que el porcentaje de metano debe ser menor al 80% y el porcentaje de nitrógeno debe ser mayor al 5%. La presión y la temperatura pseudocrítica corregida están en función a la fracción molar de las impurezas. En este caso solo tenemos presencia de dióxido de carbono. De manera de cálculo, entonces a las muestras se le calcularon su temperatura y su presión pseudocríticas corregidas. De manera de resumen, nosotros tenemos una cromatografía de 8 corrientes de gas, el cual 5 se hicieron
por Kobayashi y Burroughs, y 3 por Witcher y Asis. Luego tenemos el factor de compresibilidad del gas, el famoso Z. Es un factor que corrige el comportamiento de los gases para ajustarlo a las condiciones reales. Este factor es uno de los parámetros que, con mayor precisión, diferencia el comportamiento de los fluidos en estado líquido del estado gaseoso. El factor Z indica la falta de idealidad de un gas. Además, define el comportamiento de los gases a determinadas condiciones de presión y temperatura, lo que hace que este sea de vital importancia para todos los diseños e instalaciones que trabajen con fluidos impredecibles. El factor de compresibilidad viene dado en función o sale de nuestra ecuación de estado, que es PV igual a ZNRT. Para calcular el factor Z, vamos a hacer uso del método de Standard y Katz, que me dice que se basa en el principio correspondiente de Standard y Katz, empleando una correlación gráfica, el cual puede utilizarse para determinar el factor de compresibilidad de un gas natural a partir de la presión y la temperatura pseudo-reducida. Para tener buenos resultados de este método se debe tener en cuenta las siguientes limitaciones. El gas no debe tener impurezas, el contenido de nitrógeno de 20% produce un error del 4%, la presencia de dióxido de carbono produce un error en el cálculo de Z igual al valor del porcentaje de dióxido de carbono en la mezcla. No presentan buenos resultados a presiones y temperaturas cercanas a la crítica, no se recomienda su uso en el cálculo de Z a presiones mayores de 10.000 LPCA, el gas debe ser rico en metano, mayor al 90%, el gas no debe tener hidrocarburos aromáticos. El valor de Z para diferentes gases ha sido determinado en base al teorema de los estados correspondientes, el cual establece que en las mismas condiciones de presión y temperatura pseudo-reducidas, todos los gases tienen el mismo factor de compresibilidad. La presión y la temperatura pseudo-reducidas vienen definidas por las siguientes ecuaciones, donde la presión pseudo-reducida es igual a la presión absoluta entre la presión pseudo-crítica, en este caso la corregida, y la temperatura pseudo-reducida es igual a la temperatura absoluta entre la temperatura pseudo-crítica corregida. Para manera de cálculo, tenemos entonces nuestra temperatura de operación en Radon-Rankine, que es 639,7, y nuestra presión de operaciones en LPCA de 1300. Tenemos nuestras tres muestras que calculamos por Witcher y Asis, y le calculamos, en la primera columna está la temperatura pseudocrítica y en la segunda columna está la temperatura y la presión pseudo-reducidas. Una vez obtenido el valor de la presión pseudo-reducida y la temperatura y la presión pseudo-reducida, vamos a introducirlos en la gráfica de Standard y Katz para obtener el valor de Z. Para obtener estos valores de presión y temperatura, escogimos una muestra. De las tres muestras que le hablé anteriormente, escogimos la muestra número 6 y obtuvimos estos dos valores, obteniendo un valor de Z de 0,87. Como les comenté, este es un valor adimensional. Con esto le damos una introducción a la propiedad del gas, factor volumétrico, el cual es usado para relacionar el volumen de gas medido a condiciones de yacimiento con el volumen de gas medido a condiciones de superficie, 60 grados Fahrenheit y 14,7 LPCA. Esta propiedad del gas es definida entonces como el volumen actual ocupado por una cierta cantidad de gas a unas condiciones específicas de presión y de temperatura, dividida por el volumen ocupado por la misma presión y de temperatura a condiciones estándar. Aplicando la ley de los gases reales, tenemos entonces
que el factor volumétrico es igual al volumen que ocupa el yacimiento entre el volumen a condiciones estándar. Aplicando la ecuación de estado de los gases reales y sustituyendo por el volumen, se obtiene entonces la siguiente expresión. Y asumiendo que las condiciones estándar están representadas por la presión igual a 14,7 lpca y la temperatura igual a 520 grados Rankine, la ecuación puede ser reducida de la siguiente manera, donde tenemos el factor volumétrico expresado en PCY entre PCN y en BY sobre PCN.